gracias por tu presencia. Te doy gracias por cada una de las personas que están en este lugar. Señor, sabemos que hemos venido por una palabra tuya. Y te pido, Dios, que en este día hables a nuestro corazón, que te manifiestes de una manera sobrenatural a nuestras vidas. Que no permitas, Dios, que salgamos de este lugar igual, sino que podamos salir diferentes, que podamos salir, Señor, con una perspectiva de la vida diferente, que podamos abrazar tu evangelio, abrazar tus promesas y tu amor. Le pedimos a tu Espíritu Santo que fluya con libertad en cada uno de nosotros, Señor. Tú nos conoces mejor que nadie. Tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes lo que anhelamos. Y tú, Señor, tienes palabra para nosotros. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues qué bueno que está acá con nosotros. Somos de la Iglesia Centro. Esa mujer bella que usted miró aquí es mi esposa. Me costó mucho trabajo que se hiciera mía. No sé cuántos conocen la historia, pero yo cuando conocí a mi esposa la conocí en una disco. Allá en mi pueblo hacían discos, o sea, era una tardeada, no sé cómo usted le llame, pero ponían bocinas, luces. Y yo me había puesto de acuerdo con una de sus hermanas. Su hermana le gustaba a mi hermano y pues hice truenque. Dije, ok, yo le digo a mi hermano que se acerque a ti, pero pues tú acércame a tu hermanita. Y mi esposa tenía 13 años, yo tenía 15 años, estábamos bastante jóvenes, bastante delgados en aquel tiempo también. Y cuando la miré, me enamoré de ella. Y cuando ella me miró, se enamoró de mi primo. Yo iba con un primo. Desde entonces no salgo con ese primo. Bendito primo, me quería bajar, imagínese. Pero, ¿sabe? Me aferré tanto y pues usted sabe que dicen por ahí que la suerte de los feos la quieren los guapos. Y Dios ha sido bueno. Así que lo único bueno de esta relación es que Dios nos ha dado hijos hermosos, claro, porque se parecen a su mamá. Todo el mundo me dice, igualito a su mamá, qué guapo, qué bonito, qué buena es la gente. Pero bueno, seguimos aquí, estamos llevando una serie que se llama Encuentros, por lo tanto vaya. Y Encuentros es una serie que estamos hablando de las perspectivas de ciertas historias donde Jesús se encontró con personas y cambió la vida de esas personas. Es increíble lo que un encuentro con Jesús puede provocar en la vida de una persona. De hecho, la mayoría de los que estamos aquí hoy en este día, alguna vez tuvimos un encuentro con Jesús, alguna vez tuvimos una experiencia con Jesús y nos cambió la vida, nos cambió la manera de pensar, nos cambió la manera de vivir, nos ha cambiado muchas, muchas cosas. Y lo más bonito de todo esto es que Jesús no ha acabado con nosotros. Nos ama tanto Dios que se niega a dejarnos así. ¿Cuántos dicen amén? Yo le doy gracias a Dios que Dios me ama tanto que se niega profundamente a dejarme así. Y hemos estado mirando historias a través de la Biblia de ciertos encuentros que tuvo con Jesús con ciertas personas. Y una de las cosas que miramos a través de esas historias es de que cada persona era transformada, cada persona era confrontada con su verdad, cada persona es confrontada con su pecado, si podemos decirlo, de una manera diferente. Jesús no tiene un método para alcanzar personas. Jesús no tiene una forma. De hecho, Jesús es el máster de la evangelización. Él te encuentra en el lugar donde estés y te habla al corazón, dependiendo del trasfondo que haya en tu vida. Y una de las cosas que pudimos mirar repetitivamente es que cada vez que estas personas se encontraban con Jesús, había un cambio radical en la vida de estas personas. Cada una de ellas cambiaba y hacían lo que en su corazón le dictaba, y era ir y compartir a Jesús y hacer más discípulos para Jesús. Por eso es que la serie se llama Encuentros, por lo tanto vaya. Y hoy vamos a ver una de las historias más famosas dentro de la Biblia, dentro de los encuentros de Jesús y dentro de los evangelios, pero también una de las historias más malinterpretadas, dentro de la iglesia. Es una historia que se ha contado tanto, pero se ha malinterpretado mucho. Así que hoy vamos a mirar la verdad de esta historia, pero aparte de eso, creo que es una de las historias más relevantes para nuestras vidas, para las personas que estamos aquí. Esta historia es relevante a tu vida. Este podría ser tú y Jesús. Este podría ser yo y Jesús. Así que
En Mateo capítulo 28, Jesús le dice a sus discípulos, después de haber muerto y resucitado, les dice, se me ha dado toda autoridad en la tierra y en el cielo, por lo tanto vayan y hagan discípulos y enseñen lo que yo les he enseñado. Este era un mandamiento para todos aquellos que hemos creído en Jesús. ¿Y qué era hacer discípulos? Era compartir el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio viene de una palabra griega que se llama eualión. Eu, que significa buena, eulión, que significa noticia, buena noticia. El evangelio son las buenas noticias y las buenas noticias de Jesús. Así que el mandato es sencillo, pero complicado. Si Dios te ha alcanzado, si has tenido un encuentro con Jesús, el mandato de Jesús para nosotros es que vayamos y contemos las buenas noticias de Jesús. Eso quiere decir que Jesús tiene buenas noticias. ¿Cuántos están contentos? Yo no sé usted, pero todo lo que se mira alrededor hoy en día son puras malas noticias. Que ya perdió Argentina. Mala noticia. Ya lo sacaron. Messi, que ya quién sabe si vaya a jugar otro mundial. Mala noticia. Que ya ayer sacaron a Portugal. Mala noticia. ¿A poco no? Hoy España me lo acribillaron. Malas noticias. ¿No? Y lo peor que nos puede pasar es que él ya sabe quién quede de presidente. Aquí hay algunos, no, pastor, ese es mi gallo, pastor. Estamos rodeados de tantas malas noticias que es necesario que haya una luz en nuestras vidas. Es simplemente ver las redes sociales, es simplemente rodearte de gente, mirar lo que familias está pasando y lo que vamos a mirar constantemente son malas noticias y por eso es importante que se levanten personas que hayamos creído que Jesús es una buena noticia. Que Jesús puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Que Jesús es la diferencia en este mundo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así que la buena noticia es Jesús y Él es el máster de los evangelios. Los evangelios son los libros de la Biblia donde son como biografías que describen la historia o la vida de Jesús. Hay 4 libros en la Biblia que se consideran evangelios. Es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estos hombres escribieron la vida de Jesús. Y por eso es considerados evangelios porque son buena noticia. Cuando tú compartes tu historia, cuando tú compartes lo que Jesús ha hecho por ti, son buenas noticias. Lo malo sería es que Jesús no haya hecho nada en tu vida, pero creo equivocarme. Jesús ha hecho mucho por cada una de las personas que estamos aquí. ¿Usted lo cree? Yo lo creo, Jesús ha hecho mucho por su vida. Aunque no nos demos cuenta, Jesús, Dios ha obrado en nuestra vida. Así que casi en todos los encuentros resultaron nuevos discípulos. Casi en todos los encuentros que tuvo Jesús con estas personas se convirtieron y siguieron a Jesús. Menos esta historia. La historia de Jesús y el joven rico. Yo le puse el pobre joven rico. Alguna vez oí una persona que decía que hay personas que tienen tanto dinero que son tan pobres. Y esta es la historia de Jesús y un hombre que era rico y era joven. Pero hoy le vamos a llamar Jesús y el pobre hombre rico. ¿Qué falló en esta historia? ¿Qué falló que este hombre no tomó la decisión de seguir a Jesús? ¿Qué puede fallar en la vida de una persona que se niega a seguir a Jesús? Que se niega a ir en busca de aquel que todo lo da y que todo lo tiene. Así que antes de ir a la historia, quisiera yo leerles la parte primera, que es antes de la historia, donde podemos mirar que Jesús está hablando de un tema con sus discípulos. Jesús caminaba con los discípulos y durante este caminar, Él iba enseñando a través de lo que hacía. Jesús hacía muchos milagros, pero lo que hemos visto en todas las historias que hemos platicado y hemos compartido aquí es que una de las cosas que Jesús hacía, cada vez que hacía un milagro, sucedían 2 cosas. La multitud lo seguía porque todos buscaban un milagro y Él se ausentaba porque Él no quería ser conocido como solamente alguien que da milagros. Y seamos sinceros, la mayoría de la gente cuando buscamos a Dios, cuando nos acercamos a Dios,
Cuando pensamos en Dios es cuando estamos necesitados de un milagro. Es cuando estamos en verdadera necesidad. Y eso es normal. O sea, es bueno que nos sucedan cosas porque a la misma vez cuando pasamos por ciertos retos nos puede llevar a encontrarnos con el Maestro, con Jesús, con el Señor de señores. Pero la mayoría de la gente, aún conociendo a Jesús, podemos optar por olvidarnos un poco de Él. Y cuando de repente nos aprieta la tripa, cuando de repente la suegra llega de visita inesperada, clamamos a Dios: Señor, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces sufrir tanto? Y es normal. Lo que no es normal es que nos olvidemos de Él. Y Jesús iba enseñándoles a los discípulos y le iba enseñando algo acerca del reino de los cielos, la vida después de la muerte. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar la vida después de la muerte? Sinceramente, ¿quién lo ha hecho? Nadie, ¿no? Nadie quiere llegar a ese punto. Ay, no, nanita. Hay algunos de ustedes que ya deberían empezar a pensar, porque ya como que van adelantaditos, hermanos. Sí, ya, por favor, ya las millas ya van bien recorridas, ya comienza a pensar mínimo dónde va a descansar usted. Espero que ya haya comprado su pedacito. Pero hay otros que todavía nos falta mucho para vivir, así que no tenemos que preocupar de nada. Pero mire, es bien interesante, la mayoría de nosotros tenemos temor a pensar en la vida eterna. Y la iglesia, la religión no nos ha hecho fácil. Porque cuando nosotros queremos tomar este tema de la vida eterna, lo primero que llegan son dos cosas que son completamente opuestas, y es el cielo y el infierno. Y hay unos que dicen, bueno, entre medio ahí podemos quedar. Y la mayoría de nosotros quisiéramos pensar, quisiéramos saber que existe el cielo y que no existe el infierno, ¿no? Pero seamos sinceros, a ver, ¿quién de aquí se ha muerto y ha regresado? Que nos pueda contar si hay cielo y infierno. Yo a veces pienso que habrá cielo, creo que sí hay cielo, y a veces pienso que el infierno es esto. Porque la vida a veces es tan complicada. Y Jesús venía enseñándole a sus discípulos acerca de esto. Y dice que se le acercaron los niños y sus discípulos, como eran como de la iglesia centro, le dijeron: ¡Ey! ¿Dónde va? ¡Párese ahí! Aquí no puede entrar. Se siéntate atrás. Y dice que Jesús los miró y se enojó. Y mire lo que dijo. Cuando Jesús vio que lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como ¿quiénes? Como estos niños. Les digo la verdad, dice: el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. ¿Hay un requisito para la vida eterna? ¿Ser como quién? Como niños. Entonces el esposo le codea a la esposa, le dice: ¿ya ves, vieja? Por eso soy así, por eso me gusta andar jugando maquinitas. No, irresponsable que es que. El reino de Dios, para poder entrar al reino de Dios, debemos de ser como. ¿Cuántos niños hay aquí? Dice: entonces tomó a los niños en sus brazos. Jesús los tomó en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. No hay nada más hermoso de la manera como Jesús nos enseña. Y vamos a hablar un poquito al final, ¿qué quería decir Jesús acerca de que para poder entrar al reino de los cielos, uno debe de ser como niño? Y vayámonos a nuestra historia, porque nuestra historia está tremenda. Yo le aseguro que le va a encantar. Y está en Marcos capítulo 10, 17, después de la historia que acabamos de leer. Y dice en el versículo 17, cuando Jesús estaba por emprender su camino a Jerusalén, un hombre, dice, se le acercó corriendo, se arrodilló y le preguntó, mire lo que le dijo: maestro bueno. Imagínense que le hubiera dicho: maestro limpio. No, le dijo: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que había dicho Jesús antes? ¿Cómo es que uno entra a la vida eterna? Siendo como niños. Inmediatamente este hombre se acerca corriendo a Jesús, se hinca ante él
y lo reconoce que era una persona importante, que Jesús sabía algo que nosotros no sabíamos, que Jesús podía a lo mejor descifrar la manera o cómo podíamos nosotros entrar a la vida eterna. Y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar a la vida eterna? Ahora, ¿qué sabemos de este hombre? Sabemos muy poco. Lo interesante de esta historia es que esta historia se repite en otros dos evangelios, en Mateo capítulo 19 y Lucas capítulo 18. Está la mismita historia y mirando esos otras referencias de la Biblia, podemos mirar y de cierta forma saber un poquito acerca de este hombre que no sabemos su nombre. Lo primero que podemos saber es que era joven y era rico. Era un hombre joven y era muy rico. Lo otro que podemos saber es que era un líder religioso, tenía una posición dentro del judaísmo, dentro de la cultura judía, dentro de la religión judía. También lo que podemos mirar es que era de familia noble y distinguida. Él sí era de familia noble y distinguida, ¿verdad? Y dice que también que llevaba una vida moral y ejemplar. O sea, este era el mejor partido para las solteras de la iglesia. Pastor, ya no existen esos hombres. Sí, en la Biblia, pero existen. Era el mejor partido para cualquier mujer. O sea, era un hombre con billete, era joven, era líder, sabía, era de buena familia, noble, distinguida y moralmente caminaba recto. O sea, no tenía nada, ningún defecto. O sea, casi como el pastor Juan, no tenía ningún defecto. A primera vista, había mucho en este hombre que prometía ser un futuro seguidor de Jesús. Déjame te lo muestro. Primero, dice que salió corriendo a encontrarse con Jesús. No cualquiera en esos tiempos salía corriendo a encontrarse con Jesús. Hasta este punto nosotros sabemos que Jesús era perseguido. Jesús no era bien visto por los judíos. Jesús, o sea, de hecho, querían atraparlo, querían encontrarlo en alguna mentira, difamarlo de alguna forma para llevarlo a sacrificar, tal y como lo hicieron. Y este hombre tan distinguido, podemos mirar que miró a Jesús y a primera vista podemos pensar y creer que Jesús era su esperanza, que sabía quién era Jesús. Porque salió corriendo hacia él, no solamente eso. Dice que se arrodilló ante él. No cualquiera se arrodillaba ante Jesús, era inusual para un hombre de su categoría, para un hombre, ¿verdad?, de lo que él representaba. Entonces podemos mirar que este hombre sabía algo más de Jesús. Parecía indicar que consideraba a Jesús como alguien importante y que lo podía guiar espiritualmente. Parecía. O sea, si tú miras esta historia así nomás, mirando este versículo, en tu mente está: este hombre sabía quién era Jesús, quería seguir a Jesús, posiblemente se convertiría en uno de los seguidores más importantes de Jesús. Tomaría el lugar de Pedro, o el lugar de Juan, o el lugar de Mateo. Este hombre con tanta sabiduría, con tanta influencia. Imagínense tener un líder con tanta influencia en tu círculo. Parecería que sería un hombre que tomaría un lugar muy importante. Pero a pesar de todo, el joven comprendía que le hacía falta algo. ¿Cuál era su inquietud? ¿A dónde voy a pasar mi vida eterna? Tenía todo, pero había una inquietud en él, había un vacío en él. Y en su corazón no tenía la seguridad de dónde pasaría la vida eterna. Fíjese que en la vida suele suceder lo mismo. Muchas veces puedes tener todo. Y cuando te digo todo, es todo. Una buena casa, un buen carro. Cuando te digo todo, hasta una buena suegra. Cuando te digo todo, es todo. O sea, Dios te sobreabundó y te bendijo. Pero podemos sentir vacíos. Conozco mucha gente así. Conozco mucha gente que puede tener todo: una buena familia, unos buenos hijos, un buen trabajo, y simplemente hay algo que les falta y que no los llena.
He conocido gente que dice, no, es que si yo tuviera el trabajo de mis sueños y alcanzan el trabajo de sus sueños y como quiera siguen vacíos. Es que hay gente que dice, si yo tuviera la mujer de mis sueños y Dios es tan generoso porque está tan feo el hombre, pero le da la mujer de sus sueños y siguen con un vacío interno. Hay gente que dice, es que solo lo que necesito es Dios en mi vida. Y se encuentran con Dios y Dios obra en sus vidas, pero siguen teniendo un vacío tan grande en sus corazones. Muchos de nosotros podemos estar de esa forma. Podemos tener todo, la vida perfecta, la mujer perfecta, el marido perfecto, los hijos perfectos, el carro perfecto, la casa perfecta, la iglesia perfecta, el pastor perfecto. Y seguir sintiendo que nos hace falta algo. Seguir sintiendo que no sabemos dónde pasaremos el resto de nuestras vidas. Este joven no solo estaba gravemente equivocado acerca del concepto de la vida eterna, porque él decía, ¿qué más debo de hacer para ganarme la vida eterna? ¿Qué más debo de hacer? Pastor, dígame, ¿qué debo de hacer para que cambie mis hijos? ¿Qué debo de hacer, pastor? ¿Cuántas veces oro? ¿Cuántas veces ayuno? ¿A dónde voy? ¿A dónde vengo, pastor? Hay gente que hasta me quiere dar dinero. Digo, ay, hermano, a veces me dan ganas de tomárselos, ¿verdad? Mira, si usted le deposita aquí, entre más le depositen, más rápido viene la bendición. Pero no se trata de eso. Se trata de encontrar plenitud en tu vida, de estar feliz con lo que tienes, de ser feliz con lo que Dios te ha dado, de estar satisfecho con la vida que Dios te ha dado. Algo, a muchos de nosotros que hemos pasado vidas complicadas, diferentes, difíciles, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Levante su mano, ¿quién ha tenido una vida fácil? Voltea alrededor. Bienvenido al club. A todos nos ha ido, disculpen la palabra, de la patada. Y no es porque seamos futbolistas. A todos nos ha ido mal. Hemos tomado malas decisiones. Nos hemos equivocado. Hemos ido a lugares que no deberíamos de ir. Pero de una cosa deberíamos de estar seguros. De quién es Dios. Y de quiénes somos nosotros. Ahora, este chavo también estaba gravemente equivocado acerca de quién era Jesús. Porque si usted mira ahí y aparentemente tú te das cuenta que anda en busca de Jesús, pero le nombra maestro bueno. Para él Jesús podía solucionarle un problema porque era un maestro religioso y podría contestarle sus dudas. Solamente buscaba a Jesús, ¿verdad? Para que Jesús le resolviera su duda. Y me gusta porque Jesús es muy bueno para sacarnos de dudas. ¿Quiere ver? Él le pregunta, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Mire lo que le contesta a Jesús con otra pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? Para Jesús es de suma importancia saber si Él sabe con quién está hablando. Para Jesús es de suma importancia saber si tú lo conoces. Hay mucha gente que dice que sabe de Dios, conoce de Dios, hasta dice Dios está en todas partes. Sí, pero verdaderamente conoces a Dios. Verdaderamente sabes quién es Dios y cómo trabaja Dios en nuestras vidas. Querida iglesia, este es un problema de confianza. Quien conoce a Dios, quien sabe quién es Dios, quien sabe cómo trabaja Dios, confía plenamente en Dios. Pero vemos unos que quisiéramos ayudarle, una ayudadita al Señor. Y no confiamos en los planes que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y Jesús le contesta con esta pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Y de ahí le contesta una verdad esencial que debería de saber ese joven. Solo Dios es verdaderamente bueno. ¿Quién es el único bueno?
Así que cuando usted le diga, ay, no, tú eres bien bueno, usted dígale, no, solamente Dios es bueno. ¿No ha ido? Personas que a veces nos referimos a personas, ay, es que es bien bueno. Iglesia, todos tenemos un lado oscuro. Y a veces bien guardadito. La Biblia es bien honesta en dejarnos saber que bueno solamente es Dios. Que usted y yo, por mucho que queramos esforzarnos como este joven que creía ser bueno, no vamos a llegar a esa plenitud. Dios es el único bueno. Y Jesús le contesta, Dios es el único bueno, le saca de esa duda y mire. Y de ahí le dice, pero para contestarte tu pregunta, porque tu pregunta no era si yo era bueno, si Dios es bueno, o si tú eres bueno, tu pregunta era acerca de quién hereda el reino de los cielos, la vida eterna. Le hace, tú conoces los mandamientos, le pregunta si él conoce o hace los mandamientos. Ahora, nosotros en nuestra cabeza se nos vienen 10 mandamientos. Este era un judío. Este judío no solamente tenía que satisfacer 10 mandamientos. Usted no sé si sabía, pero había 613 leyes, 613 mandamientos. Los 10 que a nosotros nos enseñaron son los primeros y se cree que son los esenciales para tener una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero para un judío no se quedaban en 10, eran 613 mandamientos. Ahora imagínense, usted y yo no podemos con 10. Imagínense 613. Ahora, para muchos judíos, ellos creían que podían vivir con estas 613 leyes. Ellos pensaban que eran lo suficientemente buenos para muchos de ellos, que ellos creían que podían, y ellos sabían el método, que si no cumplían algún mandamiento, podían ir, sacrificar una ofrenda y Dios los perdonaba. Pero Jesús le hace referencia a los mandamientos. Y hay algo bien importante que no podemos nosotros dejarlo pasar. Miren los mandamientos a los que Jesús se refiere. Le dice, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Los conoces. Y miren lo que le contesta el muchacho. Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos esos mandamientos desde que era, ¿qué? Joven. Ahora, ponte a pensar, no sé si tú eres como yo, pero, por ejemplo, hay cosas que yo leo en la Biblia que me sacan de onda. Y digo, ¿por qué el Señor solamente hizo referencia a ciertos mandamientos y no a todos? No a lo mejor los más importantes. En los 10 mandamientos están divididos de dos maneras. La primera parte de los mandamientos es una relación vertical. Están relacionados con tu relación y Dios. ¿Verdad? Tengo un solo Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No te hagas ídolos e imágenes. Y guarda el día de reposo. Esos primeros mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Y los mandamientos que Jesús le hace referencia son los mandamientos horizontales que tienen que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Y yo dije, a ver, ¿por qué? Para mí, si yo hubiera sido Jesús, pero gracias a Dios que no soy, yo lo hubiera, le hubiera dicho, a ver, ¿conoces a Dios? A ver, le hubiera dado un quitatieto. ¿Conoces a Dios? Una cachetada. Y le hubiera dicho los primeros mandamientos. Si conoces a Dios, entonces. Pero Jesús le hace referencia a los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Te doy la respuesta. Para aquellos tiempos y para estos tiempos, la manera como nosotros tratamos a nuestro prójimo, la manera como nosotros tratamos a otros, tiene mucho que decir acerca de nuestra relación con Dios. Hay gente que dice que está bien con Dios, que ama a Dios, que Dios está en primer lugar en su vida, pero tratamos a la gente alrededor de nosotros
como si en verdad estuviéramos endemoniados. Y dice que nadie puede dar amor si no conoce el amor primero, el amor de Dios. Y a veces nosotros pensamos y decimos que estamos muy bien con Dios, pero tratamos a la esposa de la patada, al marido no lo bajamos de inútil, de rata de dos patas. ¿Me estás oyendo?, le dicen. A los hijos no los bajamos. Y nuestra relación con nuestro prójimo, con la gente alrededor de nosotros, tiene mucho que decir acerca de nuestra relación con Dios. Este hombre era un hombre religioso. Era un hombre que creía saberlo todo. Si Jesús le hablaba de teología de la Biblia, lo iba a saber. Si le hablaba de cosas de la iglesia, lo iba a saber. Pero ¿en qué era Jesús lo que le estaba queriendo decir? Mano, si supieras tanto de Dios, deberías de tratar bien a la gente que te rodea. Por eso a veces mucha gente dice que los cristianos somos hipócritas. Hablamos mucho de Dios, pero tratamos a la gente como si no tuvieran ningún valor. Querida iglesia, para Jesús es muy importante el prójimo, la gente alrededor de ti, tu testimonio. Si no, Jesús no hubiera dicho que en esto se resume todos los mandamientos, en amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo, ¿cómo? A ti mismo. Pero seguimos con la historia. Jesús lo está queriendo sacar de dudas. Le dice, bueno, solamente Dios es bueno. Y de ahí le deja saber el mal concepto que tenía de sí mismo, porque él creía tener su vida resuelta. Era rico, de influencia, y hacía los mandamientos. ¿Desde cuándo? Desde niño. Tenía un mal concepto de sí mismo, creía que podía ganar la vida eterna haciéndolo él, haciendo algo más. Pero mira, cuando él le contesta, maestro, he obedecido estos mandamientos de que era joven, Jesús, que ya había entablado una conversación con él, para entonces ya sabía quién era y conocía su corazón. Mira lo que provoca esta respuesta del hombre a Jesús. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. No hay cosa que conmueva más a Dios que una persona que esté confundida, pero confundida acerca de quién es Dios y confundida sobre todo acerca de quién es Él. A veces en la vida encontramos personas que creemos que ya tenemos la vida resuelta. Ya voy a la iglesia, ya leo la Biblia, ya oro, ya conozco al Señor y creemos que ya nuestra vida está resuelta. Pero a veces ese tipo de personas son las que causan un profundo amor del Señor por nosotros, porque somos las personas más alejadas de Dios. Podríamos ser las personas más alejadas de la verdad. Jesús lo mira con compasión, lo mira como una oveja sin pastor. Oiga, ese chavo tenía la vida resuelta, tenía todo. Pero no por querer cambiar la Biblia, pero casi nos está diciendo que Jesús lo miró con lástima. Dijo, pobre chavo, si supiera que está más lejos de la vida eterna que de lo que cree. Si supiera que está más lejos de saber quién es Dios que de lo que cree. Y yo no sé usted, pero a veces cuando nosotros nos damos cuenta de algo que pretendemos saber y nos damos cuenta que no sabemos, qué feo se siente. Hay gente que hasta se enoja. No le gusta que le digan sus verdades. El otro día estaba hablando con mi esposa y yo le digo, ¿sabes qué? Yo prefiero que me digan la verdad, aunque yo esté mal. Y sabes, no me tienes que decir estoy mal, porque yo sé que estoy mal, pero que me digan la verdad. Al modernismo que hoy en día tenemos, que todo el mundo te dice, it's okay. God is with you, Dios está contigo.
no te preocupes, todo va a estar bien. A mí me gustaría que me dijeran, no, todo va a estar mal, ponte las pilas. Pero la gente quiere, ay, Dios te ama, no te preocupes, todo está bien. Y tú miras alrededor de todas la comunicación que se está dando a la gente, siempre son comunicaciones de que está bien, no importa, sé como tú eres, aunque seas gruñón, aunque no te quiera la suegra, no importa, Dios te quiere. Y nunca tratamos con nuestro ser, con las cosas que tenemos que cambiar de nuestro interior. Y nunca tratamos de buscar la manera de ser mejores. No en conocimiento, no en decir que somos cristianos, sino ser mejores de adentro hacia afuera. Pastor, yo quiero ser mejor. Yo quiero verdaderamente ser mejor. Pero no, la gente viene a que, pastor, pues me está yendo la fregada, pastor. Me está yendo mal. Y todavía quiere que le diga, está bien, no te preocupes, Dios te va a abrir una puerta. No, primero que me dan ganas de pegarle 2 o 3 cachetadas y decirle, ¿ya ves? No entendemos. Dios nos ha puesto una vida plena de bendición, próspera, pero no entendemos. Siempre queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Sabe cuántas veces he querido hacer las cosas a mi manera? Todo el tiempo. Y a veces me dan ganas de pegarme golpes así en la pared de mi casa. Porque quisiera, tengo ganas. Tengo ganas. Abres mi refrigerador y miras, no 1, no 2, no 3, no 4. Está lleno de Coca-Colas. Yo no sé quién compró esas Coca-Colas ahí. Y con este calor, ¿saben las ganas? Y hasta sudaditas y parece que me están haciendo así como que. Pero no todo nos conviene. No todo te hace bien. No todo es un rumbo de bendición. Pero hoy la gente queremos las cosas fáciles y sin trabajarlas. Sí, 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 sí. O sea, no queremos esforzarnos. No queremos creer. No queremos tener fe. Hoy la gente no quiere ni siquiera orar por sus propias necesidades. Quiere que otros oren por ellos. ¿Podrían orar por mí? No. Fájate el cinturón, párate bien tempranito. Ponte a orar. Créele a Dios. Haz cambios. Trabaja en tu vida. Haz cambios en tu vida. Pero no, o sea, imagínense, o sea, el chavo le dijo, Señor, todo lo hago bien, o sea, pues yo nada más necesito que me digas qué más debo de hacer para llegar a la vida eterna, porque ya todo lo he hecho, Señor. Todo lo tengo bien ordenado. Y eso le causó compasión a Jesús. Una persona así, muchas veces una persona que puede ser la más confundida, la más perdida, la más extraviada, y provoca compasión a Jesús. Jesús lo mira con amor. Yo creo que miró alrededor y le había dicho a Pedro, Pedro, ¿cómo es? ¿Le digo la neta? Sí, porque Jesús era mexicano. ¿Le digo la neta? ¿Le hablo la verdad? Y Pedro ya sabes cómo era, ¿no? Como siempre sí, Señor, díselo. Y luego van ahí negando al Señor 3 veces, ¿no? Porque ya sabe que hay de esos también, ¿no? Y luego le pregunta a Tomás, al incrédulo, ¿cómo es Tomás? Le digo, no sé, Señor, tal vez se va a enojar. Incrédulos, tal vez se va a enojar y pues se va a ir de la iglesia. Pero encontró a Juan y le dijo, Juan, me gusta el nombre, Juan, ¿le digo? Y como Juan era el apóstol del amor,
Y cuando uno verdaderamente ama a las personas, cuando uno verdaderamente ama a las personas, uno tiene que arriesgarse a hablar con la verdad. Cuando verdaderamente amas a una persona. Yo le digo a mis hijas, mis hijos, cuando me esté desviando, jáleme y dígame, métame 2, 3 cachetadas, nada más 2, 3, no más, por favor. Jáleme. Porque en este mundo es fácil perderse. Es más fácil hacer lo otro. Yo les digo, dígame, me siento, a ver, dígame. Y mire que me duele cuando me dicen mis verdades, digo, a veces me dan ganas de decirle, qué mentirosos son. Pero me acuerdo que es verdad, entonces nada más lloro. Duelen, las verdades duelen. Este hombre pensaba que tenía su vida resuelta. Jesús dijo que Juan, amamos a este compa. Vamos a hablarle con la verdad. Y mire lo que dice Jesús. Ay, le dice, hay una cosa que todavía no has hecho. ¿Querías saber qué cosa? Hay una que todavía no has hecho. Anda y vende todas tus posiciones y entrega el dinero a los pobres de la iglesia centro de Gilroy. Y tendrás tesoro en el cielo y después ven y sígueme. ¿Lo mató? ¿Lo mató? Le dijo la verdad, pero lo mató. Mire, al oír esto el hombre puso cara larga. No me quiere Jesús. Y se fue triste porque tenía muchas ¿qué? Posesiones. El problema no era de riquezas. El problema era del corazón. El hombre en su corazón lo más importante en su corazón era qué tenía y a quién tenía. Y muchas veces nosotros no entendemos que para Dios es de suma importancia, pero de suma importancia, que tú y yo entendamos que Él puede bendecir tu vida, puede enriquecer tu vida, puede prosperar tu vida, puede hacerte ponerte en lugares donde la gente te admire, puede hacer todas estas cosas, pero lo que Jesús y Dios no desean es que en el lugar más importante de tu vida, tu corazón, sientes a alguien o a algo más. No es acerca de, por eso se malinterpreta, porque dice que, ay, pues entonces hacer pobres todos como Jesús. No, Jesús no era ni siquiera pobre. Se necesitaba mucha lana para hacer lo que hizo. Se supo rodear de gente. Tampoco se trata de que los ricos no lloran, no, sí lloran. Y más cuando les hablo de la eternidad. Se trata de que este hombre en su corazón estaba más y anhelaba más sus posiciones que a Dios mismo. En este hombre, todo lo que había logrado desde pequeño, era orgulloso, decía, desde joven he hecho todos los mandamientos, Señor, o sea, mi vida es perfecta, nada más dime qué necesito hacer. ¿Quieres saber? Sí, vende todo. Deshazte de todo. No porque eso fuera malo, sino porque eso poseía todo su corazón. Querida iglesia, ¿qué posee tu corazón? Muchas veces malinterpretamos la palabra de Dios porque pensamos y entendemos que es acerca de dinero o no dinero, de bendecir, no bendecir. La Biblia completa, desde Génesis hasta el Apocalipsis, tiene que ver con una palabra que se nos olvida muy fácilmente y se llama confianza.
confías verdaderamente en mí. Confías que tengo una mejor vida para ti, para tus hijos, para tu familia, para tu matrimonio. Confías verdaderamente en mí. Te lo voy a probar. En el huerto del Edén, Dios puso a Adán y Eva y les dijo: disfruten de todo, menos del árbol del bien y del mal. Pero ellos comenzaron a desconfiar. ¿Dónde? En su corazón. Y empezaron a pensar: no, es que Dios no quiere que seamos como Él. Y dice que tomaron del fruto prohibido, tomaron del árbol prohibido. ¿Y qué pasó? La relación entre Dios y el hombre se quebró. A partir de ese momento, si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios, continúa tratando de volver a esa relación de confianza, pero el hombre determina que no puede confiar plenamente en Dios. El problema que muchas veces tú y yo tenemos es que no podemos confiar plenamente en Dios. Y uno aprende a confiar plenamente en Dios cuando Él está sentado en el centro de tu corazón verdaderamente y no solamente de labios. Cuando tu vida está dispuesto a decir: no importa lo que pase, yo confío que lo que estoy pasando, lo que mi vida está sucediendo, el proceso que estoy llevando es de parte de Dios y Dios me sacará a flote. Dios hará algo nuevo en mi vida. Dios me va a bendecir. No veo cómo, pero Dios lo hará porque confío plenamente en mi Señor. Él es el único proveedor para mi casa. Pero muchas veces, querida iglesia, no podemos confiar. ¿Te acuerdas lo que te dije? ¿Cómo entra uno al reino de Dios? Como niño. Si tú le dices a tu hijo: aquí está, dulces. Tengo aquí dulces para ti. Aunque tú no los tengas, te lo va a creer porque confía plenamente en ti. El problema de nosotros no es la desobediencia, no son las posiciones, no es lo que tengo, lo que no tengo, es la falta de confianza en Dios. Dios quiere hacer algo grande en tu vida. Dios quiere bendecir grandemente tu vida. Dios quiere que estés mejor. Pero para eso necesitas confiar en Él. Para eso necesitas deshacerte de ciertas cosas. Tal vez no sea posición, porque decir: pastor, yo no tengo ni dónde caerme muerto. Pero tal vez alguna amargura, alguna falta de perdón, algo que te hicieron y que no has podido soltar, algún vicio, tal vez alguna inmoralidad, tal vez algo que no has podido confiar en Dios y decirle: Señor, es tuyo, no es mío, yo voy y te sigo porque he creído plenamente en ti. No solamente le pidió que vendiera todo y que se lo diera a los pobres de Gilroy. Le dijo: ven y sígueme. Porque a veces malinterpretamos: ok, ya me deshice de todo, ok, ya. Pero quieres seguir viviendo tu vida a tu manera. Te voy a contar algo. Ya vamos a cerrar. Carla, si puedes pasar. Yo me he encontrado en mi vida, sinceramente, te lo digo sinceramente, para mí es más fácil vivir bajo la voluntad de Dios. Se me ha sido más fácil que vivir bajo mi voluntad. Cuando yo quiero hacer las cosas a mi manera, honestamente, me va mal. Me va mal. No me salen las cosas. No me funcionan las cosas. De hecho, hay algo que siempre yo digo y es cierto. Es mejor, es mucho más fácil vivir en santidad que en pecado. Cuando yo vivía en pecado andaba nomás como: a ver quién me mira, que no me vayan a ver, que no le van a decir a Jenny. Con miedo que le dijeran a Jenny. Vivía ocultándome, arrastrando una vida, dañando. Cuando uno se pone y se alinea a Dios, a la luz del Señor,
Y dices, voy a dejar todo, o sea, no me importa, hoy voy a confiar en Él. O sea, hoy voy a dejar todo, te voy a seguir, Señor, voy a confiar en ti. Tú sabes los problemas que tengo, tú sabes todas las cosas que he ocultado, tú sabes todo lo que vengo arrastrando, pero voy a confiar en ti, Dios. Cuando tú das un paso, Él da 3 hacia ti. Y sinceramente, te lo digo con toda sinceridad, para mí ha sido más fácil vivir bajo la luz del Señor que cuando hacía las cosas a mi manera. Me metía en problemas. Dejaba a mi familia sin comer por semanas. No teníamos dinero. Malas decisiones. Malos negocios. Malos trabajos. Me quejaba de todo. Es que aquí me corrieron porque no me quieren. No. Es que no me gustaba que nadie me dijera nada, así como muchos de ustedes. Es que no puedo. Y malas decisiones una tras otra. Y vivía yo arrastrando mi vida. Y solamente arrastrando, no solamente yo, sino arrastrando a mi familia. Por las decisiones que yo tomaba. Porque para mí Jesús era un maestro, pero no lo había aceptado como mi Dios y mi Salvador. Era todo aquí en mi mente. Era como mi amuleto, era como mi boleto a la eternidad. Oh, ya acepté a Jesús, ya me voy al cielo. Era como que solamente mi salvavidas cuando necesitaba algo, cuando solamente estaba yo en mal, cuando venía una enfermedad, me acordaba de Él. Y iglesia, yo predicaba. Y uno vive así. Jesús, Dios, quiere todo, toda tu confianza. Mira, 23 dice que Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para ricos entrar al reino de Dios. Y no por ser ricos. Dice, los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir: queridos hijos, es muy difícil entrar al reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo del agua, de la aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Pero no era por ser rico, era porque no quería soltar sus posiciones. No quería mirarse que en verdad su vida estaba vacía. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces le dijeron: ¿quién podrá ser salvo?, preguntaron. Jesús los miró fijamente y dijo: ay, muchachos, ustedes nunca aprenden. Humanamente hablando, es imposible. La salvación no nos las ganamos, iglesia. No es acerca de ti. Humanamente es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. La salvación ha sido dada. Es un regalo de Dios para nuestras vidas. Pero miren, Pedro dijo: nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Jesús le contesta: así es, respondió. Les aseguro que todo lo que hayan dejado, casa o esposa o hermanos o padres o hijos, por causa del reino de Dios, recibirán mucho más ¿en dónde? En esta vida. ¿Quiere iglesia? Yo, si Dios quiero que Dios me bendiga, quiero que me bendiga en esta vida. ¿Ya muerto para qué? Yo sí quiero que Dios me dé, quiero que me dé para esta vida. Y me ha dado mucho más. Y a veces nosotros pensamos que esta palabra es literal y decimos: ay, sí, por eso voy a dejar a mi hermano, bueno, ese cabezón si lo dejo. A la suegra, pues sí, esa ya que se vaya por allá. Y pensamos que es literal. Jesús lo que estaba queriendo decirles es que cuando eres capaz de poner toda tu confianza en Dios, toda, y eres capaz de dejar de confiar en otras cosas y en otros y confiar plenamente en Dios, de dejar eso, Dios te dará mucho más en esta vida. Y aparte tendrás vida eterna. Dime si eso no son buenas noticias. Si tú confías plenamente en Dios, Dios te dará. Si tú dejas todo por la causa de Él. Todo significa todo.
Jesús dijo: quien no sea como un niño no recibirá el reino de Dios. ¿Cómo es un niño? Un niño todo lo cree. Todo lo cree. Todo. O sea, lo que yo le diga a mi hijo Daniel, todo lo cree. De hecho, el otro día fuimos a cortarme el pelo y miró un modelo ahí y me dijo: mira, pa, como tú. Dije: ah, mira que mi hijo, ¿cómo me mira? Todo lo cree. ¿Qué te hace falta a ti para creerle a Dios? ¿Qué te detiene a creerle al Señor? ¿Qué te está atando que no quieres soltar para creerle plenamente a tu Señor? Que Él pueda hacer todo posible en tu vida. Todo. ¿Tienes un matrimonio mal? El mío estaba peor. Y para Dios todo es posible. ¿Tienes hijos rebeldes? No te cuento lo que esta niña hace. No es cierto. Todo es posible. ¿Tienes necesidades? Todo es posible. Un niño todo lo cree. Un niño actúa como niño. No hay cosa más hermosa que yo pueda sentir. Es que mi hijo Daniel, como que todo me pregunta a mí: y papá, ¿y eso qué? Y como que yo soy el que le digo todo acerca de la vida que está explorando él. Digo, ya luego crecen y ya no te quieren escuchar, pero mientras hay que disfrutarlo. Por eso dijo como niños. Y Daniel siempre me dice: papá, ¿y eso qué? Papá, ¿y quién está jugando? Y todo eso. Y viera que cuando me dice papá, de verdad, y ahí sí siento que digo: ay, mijo, qué bueno que no me pides un carro porque ahorita te lo doy. Me siento en mi corazón que, imagínate si así fuéramos con Dios. Creer todo lo que Él tiene para ti. Ir con Él por respuestas de todo y decirle: Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿qué es esta bola que me salió aquí? Ponte a dieta, mi hijo. Ok, Señor. Señor, ¿por qué me duelen ya ahora los huesos? Estás envejeciendo, pero gloria a Dios. Imagínate que todo. Lo tercero que me encanta de Daniel, y pongo el ejemplo porque él es como un niño, es que cuando yo llego a la casa, te pone contento. Corre. Y no viene corriendo conmigo como diciendo: a ver, espérame, a ver qué le llevo a mi papá para que me abrace. A ver, aquí tengo $100. No, aquí, a ver, papá. No, él viene corriendo sin nada porque sabe que lo más importante en ese momento es el abrazo de su padre que llegó a casa. ¿Sabes cuál es lo que nos pasa? Es que nosotros siempre queremos retribuirle a Dios algo. Señor, ¿qué tengo que darte? No, nada. Solo sé un niño y deja que yo sea tu padre. ¿Sabes el deseo que tiene Dios de abrazarte? ¿Sabes el deseo que tiene Dios de amarte, de consolarte, de decirte: hijo, no pasa nada? Estás pasando por tribulaciones, pero papi está trabajando. Papi te sacará de esta. Hijo, confía en mí. Yo tengo todo bajo control. No mires alrededor, solo mira que yo obraré en tu vida. Dios quiere abrazarte. ¿Sabes cuál es el problema de la vida eterna? Que todo mundo, cuando relacionamos la vida eterna, aún en la iglesia, lo hacemos para temor. ¿Te vas a ir a la vida eterna? Cuidado, porque si no te vas a la vida eterna, te vas al infierno. Y la iglesia trata de espantar a la gente y decirle a la gente: oh, acepten al Señor, porque si no se van a ir al infierno. Esto no es acerca del infierno, esto es acerca del amor de Dios por tu vida. Si algo estoy seguro es que está ansioso de abrazarte, de tener un encuentro contigo, de decirte: hijo mío, hija mía, no temas más. Tu papi ha llegado a casa. ¿Tú lo crees? ¿Tú lo crees?
tu papi ha llegado a casa.